Bueno, llegamos ya, hermanos, al final del estudio de la vida de José, después de 25 estudios. Y espero que se nos haya quedado ya más o menos el versículo lema que siempre estamos leyendo al comenzar cada uno de los estudios. Aquel versículo de Génesis 37, 2, que dice: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. El anterior jueves vimos la muerte y el entierro de Jacob, allá en la cueva de Macpela. El mejor entierro registrado en toda la Escritura, decía Martín Lutero. El entierro que más pompa recibió, el que más gente importante fue. Todo un séquito espectacular desde Egipto hasta Canaán, unos 400 kilómetros de distancia, unas 2 semanas de viaje y otros 400 kilómetros de vuelta, otras 2 semanas de viaje de vuelta al terminar. Y vamos a leer hoy los últimos versículos del libro de Génesis. Así que os invito a que me acompañéis en la lectura de Génesis, capítulo 50, versículo 15, hasta el final, hasta el 26. Génesis 50, 15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervo tuyo. Y le respondió José: no temáis. ¿Acaso estoy yo en el lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la 3ª generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Cuando todo vuelve a la normalidad, cuando ya vuelven del entierro, después de esas semanas de viaje, y ya falta el patriarca Jacob, los hermanos de José tienen miedo y tienen dudas, por si ahora que no está nuestro padre, habrá reprimenda, habrá venganza. Dice el versículo 15 que hemos leído: quizá nos aborrecerá José y quizá nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. No tienen claro que el perdón que José les había dado hace años atrás fuera del todo verdadero. No lo tenían claro. No tienen claro que José los perdonara de verdad.
Tenían duda de que a lo mejor todo fue un montaje o todo fue un teatro para no ofender a su padre, a Jacob, y ahora que una vez había muerto el patriarca, se destaparía la verdad, se quitarían las caretas y se vería el verdadero hermano y les haría pagar por todo el mal que le habían hecho. Y es que, humanamente hablando, pues sería lo justo. Los hermanos se merecían un severo castigo por lo que habían hecho. Por lo que le hicieron a su hermano durante su infancia, por lo mal que lo trataron, por el desprecio que le tenían, porque ya dice que no le hablaban bien, no les podían hablar bien. ¿Y cómo le vendieron como esclavo? Con apenas 17 años. A pesar de los ruegos, los lamentos y los llantos de aquel muchacho de 17 años en aquel pozo, en aquella cisterna seca. Le rondaba esa idea por la cabeza a los hermanos. No nos ha hecho nada malo mientras vivía nuestro padre Jacob, pero ahora es posible que nos castigue. Él es el Señor de la tierra, es Zaphnath Panea. Es el segundo de todo Egipto. Solo por detrás de Faraón puede hacer lo que quiera con nosotros. Así que los hermanos, dice el versículo 16, bueno, el versículo 16 no dice lo que voy a decir, los hermanos se inventan una historia, o no se la inventan, pero el caso es que lo que dicen, no hay constancia de que Jacob dijera estas palabras que ellos mencionan. Versículos 16 y 17, enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. No se atreven a pedir misericordia por ellos mismos, no se atreven a pedir perdón, sino que apelan a los sentimientos de José, a hacerle creer que había sido su padre el que había pedido eso antes de morir. Como hemos dicho antes, en ningún lugar aparecen esas palabras referidas o no, así que bien podían ser verdad o bien podía habérsela inventado como una excusa, como una coartada. Es más, no se atreven a ir a ellos mismos. No van los hermanos en persona, mandan a unos emisarios a que vayan. A José. Siguen pensando en José más como Zaphnath Panea, como señor de la tierra, que como su hermano. Y siguen pensando que hay que cumplir con ciertos protocolos, que no pueden ir ellos directamente. Y ya no sé yo si no fueron de primera directamente por miedo o por cumplir el protocolo. El caso es que no van. Envían a alguien a que les diga esas palabras, a José. Y mirad la reacción de José mientras estos mensajeros hablaban. El final del versículo 17. Y José lloró mientras hablaba. Le llegó al alma que sus propios hermanos pensaran así de él, que siguieran pensando en que después de tantos años que les podría hacer daño a sus propios hermanos, a pesar de haberlos perdonado tanto tiempo atrás, a pesar de haberlos abrazado, de haberlos besado, de haberlos traído a la tierra de Egipto y les había dado una buena tierra para sacarlos del hambre que estaban pasando. Y José llora por estas palabras. Y José también llora por el sufrimiento que ve que tienen sus hermanos. Porque José veía que ellos seguían atormentados por lo que habían hecho años atrás. Y tenían miedo por si les lastimaba, por si los castigaba, incluso si los mataba. En el versículo 18, por fin vienen ellos en persona. Dice que vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él. Y dijeron, henos aquí
siervos tuyos. Esto me recordaba estos días un poco, salvando la distancia, lógicamente, pero me recordaba un poco a la parábola del hijo pródigo, que también después de mucho tiempo, pues él se prepara unas palabras, se prepara un discurso. Bueno, iré a mi padre, he pecado, y a ver, hazme como uno de tus jornaleros. Y los hermanos van aquí a pedir que, bueno, haznos siervos tuyos. Y mirad los versículos 19 al 21, la gran compasión y la gran misericordia de José. Vamos a volver a leerlo, porque son versículos preciosos. Le respondió José: no temáis. ¿Acaso estoy yo en el lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. ¿Acaso estoy yo en el lugar de Dios? Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. No tengáis miedo. José, Zaphnath Panea, el Señor de la tierra, reconoce que todo lo que le ha ocurrido a lo largo de su vida ha sido voluntad de Dios. Y que todo lo que parecía malo en su momento, Dios lo encaminó a bien. Y por eso no nos cansamos de decir todos estos últimos jueves, y lo estamos diciendo mucho últimamente, que Dios tiene el control de todas las cosas. Que estamos en sus manos. Que Dios es el que marca los tiempos y las sazones. Que nada de lo que ocurre en el mundo es casual. Que no fue casualidad que un día, cuando José tenía 17 años, los hermanos decidieran venderlo. Que no fue suerte ni casualidad que José fuera a casa de Potifar. Que no fue casualidad ni suerte lo que le sucedió en la cárcel. No fue casualidad lo que le sucedió con Faraón. Y no fue casualidad cuando Faraón lo nombró el Señor de la tierra. No, no, no. Pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Dios lo encaminó todo y lo encaminó a bien. Queridos hermanos, todas nuestras vidas están encaminadas para bien. Porque nuestro final, aquí en la tierra, es nuestro comienzo en el cielo. En un lugar en el cual no hay sufrimiento, no hay dolor, no hay llanto, no hay enfermedad. Es un lugar mejor. El sufrimiento puede estar aquí en la tierra, pero Dios lo encaminará a bien, porque estaremos en su presencia. De verdad que la reacción de José con estas palabras es preciosa. Y es una reacción que me hace a mí pensar qué lejos estoy yo de actuar así. Con esa tranquilidad, ese amor, esa compasión, esa misericordia, esa fe, esa confianza en Dios. Dios lo encamina a bien. José nunca dice que ha llegado donde ha llegado, ni nunca dice que es lo que es, por su mérito, por su esfuerzo, por su inteligencia, por su capacidad, por su comportamiento, por su valentía, por su inteligencia. No, dice que está donde está y es lo que es porque el Dios omnipotente y el Dios soberano, el que gobierna todas las cosas para su gloria, lo ha encaminado todo a bien. Y hermanos, consideremos en esta tarde las dos frases de José en nuestras vidas y apliquémoslas. ¿Acaso estoy yo en el lugar de Dios? Dice. Y en la segunda frase, nos pueden hacer mal, nos pueden hacer daño, podemos tener sufrimiento,
Pero hermanos, confiamos en que Dios lo va a encaminar todo a bien. Y José dice estas palabras sin conocer el texto de Romanos 8, 28, que todos sabemos de memoria, que dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y nosotros, por lo menos hablo por mí, aún teniendo el texto de Génesis 50 y el de Romanos 8, como que no nos lo llegamos a creer del todo. Llegamos al final del libro de Génesis y llegamos a la muerte de José, versículo 22. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará. Y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haré llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años. Y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. José vivió una vida larga. Una vida, al final, agradable. 110 años. Y pudo conocer y pudo criar a sus hijos, sus nietos y bisnietos. Y pronuncia José sus últimas palabras. Y también cuando estudiaba esta semana este pasaje pensaba cuáles serían mis últimas palabras antes de morir. Las de José comienzan diciendo: yo voy a morir, para hablar a continuación de Dios y de la promesa dada a Abraham, Isaac y a Jacob. No dice: yo voy a morir y he preparado una pirámide grandísima para que allí me entierren como lo que soy, el Señor de la tierra. No, sino que dice: yo voy a morir, y a continuación habla de su Dios. Y de la promesa de hacerlos salir de esa tierra y llevarlos a la tierra prometida de Canaán. José se quiso enterrar con lo suyo e hizo prometer que cuando salieran de allí se llevaran sus huesos. Así que lo embalsamaron y dejaron su cuerpo preparado en un ataúd. Y durante 400 años el pueblo de Israel fue creciendo y creciendo en número. Y los niños preguntarían a sus padres: padre, ¿qué es ese lugar que hay ahí? ¿Qué es eso? ¿De quién es el ataúd que hay ahí? ¿Quién fue José? Y el padre les hablaría de José y su promesa hecha, de que cuando un día salieran de Egipto, rumbo a Canaán, se llevaran sus huesos con ellos y los depositaran en la tierra prometida. Y ese niño, cuando creciera, le diría lo mismo a sus hijos, y a sus hijos. Y en los años ya de esclavitud, era un consuelo pensar en la promesa, era un consuelo pasar por ese lugar en el que estaba el ataúd de José y pensar en que un día serían liberados y llevados a la tierra que Dios se había prometido al patriarca Abraham. Cientos de años después salieron de Egipto y vamos a leer Éxodo 13. Éxodo capítulo 13, versículos 17 al 19. Éxodo 13, 17. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto.
Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y también vamos a ver Josué 24. Josué capítulo 24, del 29 al 32. Josué 24, 29. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y le sepultaron en su heredad en Timnat Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Y también vamos a leer ya por último Hebreos 11. Si recordáis, también mencionamos Hebreos 11 hace una semana, porque vimos que de todas las cosas que Dios podía haber dejado indicadas al autor de Hebreos sobre lo que podía haber hecho Jacob, lo que destaca en Hebreos de Jacob es la bendición que Jacob da a los hijos de José. Y ahora, de todas las cosas que Dios podía haber dejado indicadas al autor de Hebreos acerca de José, se destaca esta. Hebreos 11, 22. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Se destaca lo de sus huesos. Y es mucho más importante, queridos hermanos, de lo que parece. Porque José confiaba plenamente en las promesas de Dios para su pueblo. Y proclamó José, justo antes de morir, la fidelidad de Dios. Y el pueblo, aunque perdiera la esperanza muchas veces, gracias a los testimonios de los patriarcas, y especialmente, en este caso, gracias a las palabras de José, sabían que un día saldrían de Egipto e irían a la tierra prometida. Por eso, de todo lo que hizo José, destaca por encima de todo el autor de Hebreos lo de sus huesos. José no pidió, como su padre Jacob, que lo llevaran corriendo a Canaán a enterrarlo. José se quedaría en Egipto con el pueblo, hasta que llegado el momento fueran a Canaán, a la tierra prometida, y llevaran sus restos con él, porque la fe que tenía José en Dios era máxima. Bueno, hermanos, ya terminamos. Comenzamos hace muchos jueves con un muchacho de 17 años que apacentaba las ovejas de su padre con sus hermanos. Vimos cómo Jacob le quería más a él que a los demás, por su carácter, por su bondad, y porque también era el hijo de Raquel, la amada. Los otros le tenían envidia,
le trataban mal, hasta el punto de venderlo como esclavo a Egipto. Y ahora hemos visto que fallece, ya anciano, con 110 años. Es decir, 93 años vivió José en la tierra de Egipto. Ha tenido hijos, nietos y bisnietos, después de haber pasado por la casa de Potifar, por la cárcel, por la presencia de Faraón y por ser el Señor de la tierra. Vimos la reacción que tuvo al volver a ver a sus hermanos cuando fueron a Egipto a pedir comida. ¿Os acordáis cómo se tuvo que salir fuera a llorar? Vimos cómo se declaró a ellos y cómo los perdonó, cómo los besó, cómo los abrazó. Vimos cómo fue el encuentro con su padre Jacob, después de tantos años, y hasta le presentó a Faraón y lo bendijo. Jacob bendijo a Faraón y le dijo aquella frase que también conocemos: pocos y malos han sido los días de mi vida. Hemos visto una fe ejemplar a lo largo de la vida de José, pero la historia no termina aquí, no termina en Génesis, sino que de hecho la conocemos, que continúa en Éxodo, y de hecho Abel la está continuando con este libro, con la vida de Moisés. Se cumplió, el Dios os visitará, y el Dios encaminó todo a bien. Hermanos, Dios encaminó todo a bien. Dios nos visitó mandando a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Y estamos seguros que Jesús volverá a recoger a su iglesia. Hermanos, ha sido un placer estos estudios con vosotros. Espero que hayan sido de bendición. Para mí lo han sido y mucho. 50 estudios fueron con Elías y ahora 25 con José. Ya tengo pensado dónde vamos a continuar, pero no lo voy a decir, será una sorpresa. A mi hija sí se lo he dicho este mediodía. Estamos muy agradecidos por el grande y sabio plan de Dios. Y como cantamos, que el Señor eterno nos siga abriendo aquel camino. Que Israel, su pueblo, abriera, libertándole de Egipto. Él sea la gloria. Amén. Vamos a cantar este himno, nos ponemos de pie y después dejaremos tiempo para